Hola, muy buenos días, tengan todos. Buenos días, profe. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, gracias. Y aquí estamos. Perfecto. Bien, pues vamos a seguir trabajando. Este fue el último problema que resolvimos la sesión pasada. Les recuerdo, estamos en la parte de cálculo integral y en el tema de cambio de variable. Entonces, la última que resolvimos fue el número 13 y vamos a continuarnos con el número 14, que aquí tenemos una integral que es de una función exponencial. Entonces, para el caso de una función exponencial, si es de la forma a la x, donde a es un número positivo, la integral queda dada como 1 entre el logaritmo natural de a por la función exponencial más la constante de integración. Entonces, esto para una base, un número a que sea positivo. Y creo que bajo la fórmula directa, o sea, bajo la integral directa de esta función exponencial, no tendríamos que trabajar mucho para resolver este problema. Creo que podemos identificar la respuesta correcta, ¿no? Sin necesidad de llevar a cabo la operación. Es la B, ¿no, profe? La D es la única que tiene dividiendo al logaritmo natural de A. Bien, entonces en efecto sería esa la respuesta. No es necesario llevar a cabo la integral. Sin embargo, vamos a hacerlo para recordar el cambio de variable. Aquí tendríamos que hacer como cambio de variable u igual a la 3x, que vendría siendo el exponente de a, llevando a cabo la diferencial de u, nos queda 3 diferencial de x, es decir, diferencial de u entre 3 vendría siendo diferencial de x. De esta forma nos quedaría 6 dividido entre 3, la integral de a la u, diferencial de u. Esto sería 2 veces y aplicamos la regla, la regla de la antiderivada, ¿no? Entonces tendríamos 2 por 1 entre el logaritmo natural de a por a elevado a la u. Y aquí podemos cambiar, ¿no? En términos de x. Y en efecto nos queda el inciso D. Pero les comento, aquí no sería necesario, ¿no? Llevar a cabo el desarrollo. Ok, vamos avanzando. Número 15. ¿Cuál sería nuestra respuesta correcta aquí? Em, pues sería que el x cuadrada menos 7x más 3 está elevado a la menos 1, ¿no? Y que 2x menos 7 sería su diferencial. Muy bien, es correcto. O sea, aquí tendríamos que su diferencial sería justamente el numerador. Aquí no hay que dividir entre algún factor constante y nos quedaría diferencial de u sobre u, cuya integral es el logaritmo natural del valor absoluto. Entonces creo que con esto ya podemos resolver también, ¿no? Sería el inciso D.
¿Sale y vale? Creo que hasta aquí están sencillas. No sé ustedes, díganme. Yo creo que el problema empiezan con las logarítmicas porque son un buen de fórmulas Ajá, y artificios. así es. Ok, a ver, aquí tenemos una de una exponencial. Aquí empezaría la integración por partes o todavía no. No, todavía no. Esta sigue siendo cambio de variable. Sacaríamos un 2 ahí, ¿no? Porque el exponente está sobre 2. Entonces, mm, también tendría que haber un medio, ¿no? Pero sale multiplicando. O sea, tomaríamos u igual a la raíz de x sobre 2. Si derivamos raíz de x sobre 2, ¿qué nos queda? No, sería un cuarto, ¿no? Quedaría un cuarto. Nos quedaría un cuarto sobre la raíz de x, ¿no? Al derivar. O sea que nos quedaría 4 diferencial de u es igual a diferencial de x sobre raíz de x, que es lo que tenemos aquí. Entonces tendríamos 4 veces e a la u diferencial de u, que sería 4e, y aquí podemos regresar, ¿no? La u en términos de x quedaría raíz de x sobre 2 más la constante de integración, que vendría siendo también el inciso d, ¿no? Entonces aquí en el cambio de variable tendríamos que colocar el cambio de variable como el argumento de la función exponencial. ¿No sería la profe? Perdón, sería la A. No sé. Ah, sí es cierto, perdón. Me quedé con con la derivada, gracias. Sí, sería el inciso A. Entonces aquí tendríamos que colocar a nuestra variable de integración, nuestro cambio de variable sería el argumento de la función exponencial. Ok, me voy deteniendo por si hay alguna pregunta, si alguien quiere preguntar algo, si tiene alguna duda. Ustedes me dicen, si no nos continuamos. Yo sí, profe, lo podría explicar más, más amplio. Claro que sí. Este último problema, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, primero, vamos a seleccionar como el cambio de variable el argumento que tiene la función exponencial, que en este caso es raíz de x sobre 2. Ok, tal vez aquí, ¿no? En la derivada. En el paso de la derivada, recuerda que raíz de x sobre 2 está dado como x elevado a la 1 medio. Entonces, si tú derivas,
si le aplicas la derivada, te quedaría 1/2 por x a la menos 1/2 dividido entre 2. Esto te va a quedar como 1/4 de x a la 1/2, ¿no? Lo pasas a denominador. ¿Pero por qué le queda negativo, profe? ¿Dónde me queda negativo? Ah, el exponente. Ah, porque acuérdate que al derivar le tienes que restar 1 al exponente. Ah, sí, 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 sí. Sí, ahí ya estás derivando. Tal vez ahí la duda es porque pensaba uno que estaba integrando, pero no, ahí ya estás derivando, ¿no? Para encontrar la diferencial de u. ¿Sí? Sí, Bueno, hay aquí algunas formas rápidas de hacerlo. Como usted puede observar, yo ya no me detuve a hacer este análisis y es válido para la raíz de x. Tal vez es algo que conviene recordar el día del examen. Cuando nosotros derivamos con respecto de x una raíz cuadrada de x, en automático usted tendría que relacionar su derivada con 1 entre 2 raíz de x. O sea, nos ahorramos, ¿no?, el proceso de cambiar el exponente a negativo. Y esto aplica siempre y cuando tenemos una raíz. Se lo recomiendo, ¿por qué? Porque si usted puede observar en los desarrollos, hay muchos problemas, tanto en la parte de derivadas como aquí, que están involucradas las raíces cuadradas. Entonces sí conviene tener esto como que automatizado ya. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Nos seguimos? Sí, profe. siga, profe, siga. Sí, profe. Ah, bueno, este tiene que ver con potencia. Creo que es más sencillo que el anterior. Pues vamos a ver. Pues ya tenemos ahí el x, ¿no? Es la x cuadrada de Así x. es, ya lo tiene. Ya nada más tendría por ahí un factor constante, ¿no? O sea, aquí seleccionaríamos a u como 1 más x al cubo. Observamos que la diferencial de u es 3x cuadrada diferencial de x. Entonces me quedaría que diferencial de u entre 3 es x cuadrada diferencial de x. Es decir, ya tenemos el diferencial de u. Solo tendríamos que dividir entre 3. Entonces quedaría 1/3. Me quedaría u elevado al cubo diferencial de u. Y aplicamos la integral de una potencia. Entonces tendría 1/3, quedaría u a la cuarta sobre 4 más la constante de integración. Es decir, 1/12. Regresamos a u en términos de x. Me quedaría 1 más x cúbica elevado a la cuarta más la constante de integración. Bueno, tendríamos aquí también el inciso D. Parece que en esta parte casi todos eran inciso D. Ah, no, el anterior era A. Bien, ¿hasta aquí cómo va? Está bien, profe. Bien, sin problema. Sí. Perfecto. A ver, el 18.
Aquí nuestra U sería seno de 2x, ¿no? Ok. Sería U igual al seno de 2x. Perfecto. Entonces la diferencial de U sería el coseno de 2x multiplicado por 2, aplicando regla de la cadena. Entonces nos queda diferencial de U entre 2, coseno de 2x, diferencial de x, es decir, todo esto es diferencial de U, entre 2. Entonces me quedaría 1/2 de la integral de U, diferencial de U. Y procedemos con una potencia, la integral de una potencia, entonces tendríamos U al cuadrado dividido entre 2 más la constante de integración. Lo cual nos dejaría 1/4 del seno cuadrado de 2x más la constante de integración. Bien, entonces queda el inciso D, ¿no? En este caso, perdón. Profe, ¿por qué se multiplica por 2? Ah, por la regla de la cadena. Porque aquí tiene un argumento 2x. Entonces tiene que hacer aquí, déjame colocarlo con mayor detalle, tendríamos que multiplicar por la derivada con respecto de x de 2x. O por el diferencial de 2x, ¿no? En este caso que son diferenciales. Entonces el diferencial de 2x, y esto sería coseno de 2x multiplicado por 2, diferencial de x. Es por eso que queda multiplicado por 2, porque aplica regla de la cadena. Ok. Ahora observe que también pudo haber elegido el coseno, ¿no? Como u. Solamente que en el caso del coseno, si usted lo deriva, sale un signo negativo. Y ninguna de las respuestas tiene signo negativo. Entonces también habría que estar atento, ¿no? A esa situación que se podría presentar durante el examen. Muy bien, vamos a continuarnos. Bien, de nueva cuenta tenemos una función exponencial. Entonces habría que elegir a u como el argumento de la función exponencial. Entonces, a ver, hágalo. ¿Cuál sería la respuesta correcta en este caso? Yo sería la B. Muy bien. Es correcto, sería el inciso B para el caso de esta integral. Entonces, si elegimos u igual a 3x cuadrada, el diferencial de u queda como 6x diferencial de x. Por lo tanto, despeja la constante para que le quede x diferencial de x. Tendríamos un sexto de la integral de e a la u, diferencial de u, que es un sexto de e a la u más c, y que es un sexto de e a la 3x cuadrada más la constante.
Muy bien, es correcto, ¿no? Sería esa nuestra integral. Entonces aquí en el cambio de variable lo que debemos de cuidar son las constantes que tendremos que ya sea multiplicar o dividir, ¿no? Ok, ¿preguntas aquí? No, profe. Espere, profe, lo estoy copiando. Ok, Igual algo que podemos identificar para las integrales de la forma eh, u elevado a algo sería ver lo que hay en el denominador, ¿no? O puede que igual haya un diferencial abajo, o sea, dividiendo. dividiéndose. Sí, también. También es correcto. Ok, a ver, aquí en la 20, ¿cuál tendría que ser nuestro cambio de variable? Cuadrado, ¿no? ¿Cuál sería, perdón? Coseno cuadrado. Coseno cuadrado. Bueno, más bien sería coseno, ¿no? Porque estaría elevado a la -2. Ok, correcto, sería el coseno únicamente. Sí, porque si elegimos coseno cuadrado, ya no tendríamos que su derivada es el seno, ¿no? Entonces tendría que ser el coseno únicamente. Y aquí de nueva cuenta tendría uno que aplicar la regla de la cadena. En este caso, si va a salir un signo menos, entonces como va a salir un signo menos, pues ya de inmediato esto lo descartaríamos. Me quedaría menos el seno de 2t por 2, recuerde aplicando regla de la cadena, y en consecuencia tendría que dividir entre -2. Entonces tendría aquí un menos un medio, la integral diferencial de u sobre u al cuadrado. Recuerde que u al cuadrado en denominador sería un u a la -2, por lo tanto al integrar le quedaría u a la -1 sobre -1. Ah, no es cierto, mira. Me equivoqué en mi primera observación, ¿verdad? Por este menos que sería de la integral, me lo va a cancelar. Entonces nos quedaría aquí un medio por 1 sobre u más la constante de integración, lo cual sería un medio por 1 entre el coseno de 2t más la constante. Y aquí en este último paso tendría usted que aplicar una identidad trigonométrica, ¿no? La del recíproco, para poder encontrar el resultado, ya que no viene el coseno de 2t en denominador, pero sí tenemos aquí la secante. Nos quedaría un medio de la secante de 2t más la constante de integración. Ok, me detengo aquí por si hay alguna pregunta. Este vendría siendo el inciso C. Entonces aquí recordar que este u al cuadrado es u a la -2.
nada más, ¿no? Para el caso de llevar a cabo la integral, ¿no? Desde ese punto. Bien, ustedes me indican, ¿eh? Ya podría continuar, profe. Bueno, Correcto. Bien, no hay problema. Si ustedes me dicen, regrese al problema, perdón, al problema tal, me regreso. Muy bien, este sigue siendo de cambio de variable. Ok, vamos a resolverlo. ¿Cuál sería el cambio de variable aquí? pues sería con x cuadrada más 25 es igual a u. Muy bien. Entonces aquí tendría que hacer usted x cuadrada más 25. El diferencial de u le queda 2x, diferencial de x. Entonces tengo que dividir entre 2. Bien, y abajo, ¿cómo le va a quedar? Si u es igual a x cuadrada más 25, pues le tiene que quedar u elevado a la 1 medio. Y recordemos que como se encuentra en denominador, esto equivale a u a la menos 1 medio. Entonces al integrar, sería menos 1 medio sumado más 1. Le va a quedar u elevado a la 1 medio. Dividido entre 1 medio, pero creo que aquí lo habíamos hecho. Les había preguntado que cuando tenían este caso integrales de una potencia, lo único que hacían era multiplicar por la recíproca, ¿no? Es decir, en lugar de dejar dividiendo el 1 medio, la recíproca de 1 medio viene siendo 2, entonces quedaría multiplicado por 2, ¿no? En lugar de dejarlo dividiendo entre 2. Más la constante de integración. Entonces le queda la raíz cuadrada de x cuadrada más 25 más la constante de integración. Bueno, no aparece, si yo observo las respuestas, no me aparece el 25, me aparece el 5 al cuadrado. Pero seguramente es algo para hacernos titubear en algún momento, ¿no? Es con la intención de hacernos titubear y que no demos esa como la respuesta correcta. Aunque todos en este caso tienen el 5 al cuadrado. Pues si ya llevara prisa en el examen, yo creo que sí, sí me caería de peso, ¿no? Sí, sí, en efecto, ¿no? Dices, ah, caray, a ver, ¿dónde está el 25? Otro indicativo de cuál sería la respuesta correcta es porque solamente tenemos aquí el u elevado a la 1 medio, ¿no? No está acompañado por ningún otro factor, como vendría siendo el inciso D. O sea, yo sé que tendría que ser en numerador, entonces estas las podría descartar, por ejemplo, y no hay ningún término x cuadrado que esté multiplicando. Entonces, de alguna forma también ahí podría yo anticipar cuál sería la respuesta correcta. Muy bien.
Pues vamos a seguir. Y aquí todas son parecidas. Quiere decir que la integral tiene que ser un logaritmo. Muy bien. ¿A quién elegiría usted como U? Al denominador. A todo el denominador. Porque una constante, su derivada va a ser 0, ¿no? Entonces tendría C más A elevado a por E a la teta. Me quedaría A por E a la teta diferencial de teta. Ya que C y A son constantes, de acuerdo con lo que nos indica el problema. Y aquí tendríamos que dividir entre A. Bueno, todas las respuestas tienen el logaritmo natural. Lo único que va a ser factor sería la constante, ¿no? Yo creo que aquí nosotros podríamos indicar, sin necesidad de continuar con el proceso de integración, cuál sería la respuesta correcta, ¿no? No tenemos tampoco algún cambio de signo, porque nos quedaría una integral de du entre u. Es decir, c más a e a la teta más c, ¿no? Entonces, por ahí, desde la diferencial, yo creo que podríamos haber anticipado la respuesta en este caso, ¿no? Que continuar con el problema tampoco es, nos causa detenernos mucho tiempo, ¿no? Si nosotros queremos asegurar. Ok, preguntas hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Sí, profe. Ok. Ok, el último de esta sección. ¿A quién elige como un? Pues sería la secante, ¿no? De 6x. Muy bien, sería la secante, porque si yo eligiera la tangente, la derivada de la tangente es secante cuadrada y tengo una secante cúbica, entonces me haría falta. Entonces elegimos a u como secante de 6x. Aquí valdría la pena indicar que lo voy a ver de esta forma. Por la derivada que tiene la secante. Entonces, si nosotros derivamos la secante, su derivada es secante por tangente. No se les olvide aplicar la regla de la cadena. Entonces aquí sería la derivada de 6x. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por un factor de 6, donde este factor de 6 va a pasar dividiendo al despejar el diferencial de x. Bien, de esta forma tendríamos un sexto de la integral, como la secante de 6x viene siendo u, nos quedaría u al cuadrado diferencial de u. Esto nos deja un sexto por u al cubo entre 3 más la constante
Pues nos dejaría 1 sobre 18 la secante cúbica de 6x más la constante de integración. Bien, pues aquí tendríamos nuestra respuesta correcta, el inciso B. Bien, me quedo un momento por si tiene alguna pregunta hasta aquí. O en los problemas que hemos resuelto aquí en la sección, si consideran necesario que me regrese algún problema, con gusto lo hago. Si no, nos continuamos. Ustedes me Profe, indican. ¿por qué sería al cubo? Un sexto multiplicado por u al cubo sobre 3. Ah, porque estarías integrando la potencia. Entonces, recuerda que la integral de una potencia sería u y le sumas 1 al exponente. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Profe, yo no entiendo muy bien lo de cuando saca la N por DU. Cuando saco... Ok, ¿en este problema te refieres? Y en ese. En este problema en particular. Bien, ¿en qué paso? Los voy a enumerar. Pues bueno, en el 1, 2 y 3. Ya en el 4 y en los últimos, esos ya les Ya, no hay entendí. problema. Ok, ¿tú te refieres por qué elijo a U como la secante? Ah, sí, ¿y por qué se tiene que multiplicar por 6 de U? Ah, ok, muy bien. ¿Por qué se tiene que multiplicar? Bien, ¿por qué se tiene que multiplicar por 6? Porque tienes la secante de 6x. Lo primero es que estamos aplicando, recuerda que cuando encuentra la diferencial, lo que está haciendo es derivar. Entonces yo tengo la derivada de la secante, ¿no? Y la derivada de la secante es secante por tangente por la derivada de U. Y en este caso, ¿quién viene siendo U? Bueno, no la U del cambio de variable. Déjame cambiarle aquí el nombre para no confundirlo. Sería secante de B, tangente de V por la derivada de B. Lo que estamos haciendo aquí es aplicar la regla de la cadena. Sería la derivada de la secante, sería secante multiplicado por tangente. Entonces tengo secante de B por tangente de B, pero tengo que multiplicarlo debido a la regla de la cadena por la derivada de V. Y la derivada de V viene siendo 6. Es por eso que lo multiplicamos por ese factor. En cuanto a la derivada se refiere. No sé si hasta ahí quede claro. Creo que sí, profe. Ahora, ¿por qué seleccionamos a la secante como el cambio de variable y no selecciono a la tangente? Porque si yo seleccionara la tangente, si yo selecciono la tangente de 6x, la derivada de la tangente es secante cuadrada. Y como tú puedes observar, lo que tienes es una secante cúbica. Entonces ya no puedo yo hacer el cambio de variable utilizando la tangente porque me haría falta una secante. Y no puedo pasar dividiendo una secante, ¿no? O multiplicando una secante. Lo único que puedo hacer es trabajar con constantes para dividir o multiplicar, ¿no? Entonces, por eso es que este cambio de variable no sería adecuado. Ok, profe, ¿me podría repetir la fórmula bueno, la fórmula para anotarla? Claro que sí, la de la derivada. Sí, profe. Si mire la derivada, aplicando regla de la cadena, vamos a colocarla aquí. Entonces yo tengo la derivada de la secante es secante de U por tangente de U por la derivada de U.
Pero de la, o sea, de la regla general. De la regla general, ¿a cuál regla general te refieres, perdón? Ahora sí que ¿cómo le explico? La fórmula general para sacar las derivadas de cadena. Ah, es esta. Ah, la forma general. Ok, ya te entendí. La forma general sería, no sé si a esto te refieres, sería una función que depende de un. Entonces sería f', la derivada de esa función, por la derivada de un. O sea, esto sería la regla de la cadena para cualquier función, ¿no? Ya aquí, pues depende de qué función nosotros coloquemos, será f'. No sé si a esta te refieras. Sí, profe. Ok. Bien, hasta aquí. Nos quedamos, nos continuamos. Ustedes díganme. A mí sí me gustaría continuar. Muy bien. Bien, la siguiente sección que tenemos aquí ya es la de integración por partes. Entonces, integración por partes, vamos a colocar aquí cuál es la fórmula para integración por partes. Viene siendo U por dB es igual a U por B menos la integral de B por du. ¿Vale? Entonces, esa es nuestra fórmula para integración por partes. Todos los que tenemos a continuación en esta sección sería mediante esa técnica de integración. Bien, cuando tenemos una potencia de x multiplicado por un logaritmo, ¿a quién elegimos como u y a quién elegimos como db? Pues en la escuela nos dijeron que es recomendable usar al logaritmo natural como u, ¿no? Y a la diferencial de b, pues en este caso a x, Muy porque bien, sería más fácil integrarla. es correcto. Sí, porque la integral del logaritmo, pues involucra también aplicar una integración ahí por partes. Bueno, involucraría, además de esto, tener que llevar a cabo un cambio de variable. Entonces, en efecto, cuando tenemos este tipo de integrales, elegimos a u como el logaritmo porque es más fácil derivar un logaritmo natural. Y a db lo tenemos que elegir como x, diferencial de x. Entonces, de un lado, recuerden, de un lado tendría usted que derivar, y aquí vuelve a aplicar la regla de la cadena, ¿eh? Entonces, tendría que derivar el logaritmo natural. Su derivada es 1 entre 1, o sea, 1 entre 3x, y tenemos que multiplicarlo por la derivada de su argumento, que es 3x, su derivada sería 3. Entonces se va el 3 y le quedaría diferencial de 1 es igual a diferencial de x sobre x. Bien, del otro lado tendríamos nosotros que integrar, ¿no? Entonces son operaciones contrarias. Cuando seleccionamos a u la tenemos que derivar y en el caso de db tenemos que integrar. ¿Cómo le quedaría la integral?
es la integral de una potencia. Entonces, esa integral, X ¿cómo queda? cuadrado sobre 2. Muy bien, quedaría x cuadrada sobre 2. Bien, si me voy a la fórmula de integración por partes, tengo que multiplicar a u, lo tengo que multiplicar por b. Entonces le queda x cuadrada sobre 2 por el logaritmo natural de 3x. Bien, a ver, analice las respuestas. En este punto todavía no continúo con la fórmula, o sea, me falta un término. Pero en este punto usted podría anticipar la respuesta. Podría ser, ¿no? Tendríamos que ver cuál multiplica el logaritmo natural de 3x por x cuadrada sobre 2. Y vemos que pues sería entre la D y la A, ¿no? Pero como la D tiene menos términos, pues Exacto. como que faltaría, ¿no? Faltaría una integral, ¿no? O sea, estaría, mi respuesta, si yo la veo hasta ese punto, yo podría estar entre la D y la A, como usted bien menciona. Pero le falta un término, ¿no? Porque nos falta esta integral. Entonces creo que podríamos anticipar aquí que la respuesta correcta sería el inciso A. Igual se podría ver por la bueno, por la derivada de x cuadrada, bueno, de x, ¿no? Exacto. Por la derivada de x cuadrada también, ¿no? O sea, ya sé que la derivada de la x cuadrada, pues me va a quedar 2x y se va a ir ese 2 en denominador, ¿no? Muy bien. Entonces hay varias pistas, ¿no? Que nos podrían acercar a cuál es la respuesta correcta. Definitivamente, al hacer la integración por partes, esperamos que tenga dos términos. Y como usted menciona, si yo veo la derivada de x cuadrada, pues entonces me quedaría con x cuadrada sobre 2. Bien, en efecto, nos quedaría el resultado de la integral, el inciso A. Vamos a concluirlo para ilustrar la integración completa. Nos continuaríamos aquí con b por du. Entonces tendría menos x cuadrada sobre 2 multiplicado por diferencial de x sobre x. Se iría esta x, me quedaría x solita. Tendría x cuadrada sobre 2, el logaritmo natural de 3x, menos, como tendríamos x solita aquí, su integral es x cuadrada sobre 2, pero ya va multiplicando en denominador por un 2, ¿no? Nos quedaría un cuarto. Nos queda x cuadrada sobre 2, el logaritmo natural de 3x, menos un cuarto de x cuadrada más la constante. No se encuentra la respuesta de esa forma, está factorizada, pero si usted factoriza el x cuadrada sobre 2 como factor común, le quedaría logaritmo de 3x menos un medio más la constante de integración. Bien, en efecto, en este tipo de integral debemos de observar algunas pistas, ¿no? Que nos podrían llevar a la respuesta correcta. Lo primero es, al hacer la integración por partes, nosotros esperamos tener más de un término. De inmediato descartaríamos C y D. Después, la otra pista sería la derivada de la x cuadrada, como usted bien menciona. Muy bien. ¿Preguntas aquí?
Profe, entonces se tiene que hacer también la integración que nos explicó hace rato, la de la regla de la cadena. Así es. Aquí también tendría que aplicar la regla de la cadena en el caso del logaritmo natural, porque tiene 3x. Entonces tiene que hacer la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre 3x y lo tiene que multiplicar por la derivada del argumento. Ok, profe. Ok, vamos a continuarnos acá. ¿Podríamos anticipar la respuesta en este problema sin necesidad de resolverlo por completo? Sí, Ok. ¿Cuál sería? Sería la La A. Sí, todos dicen que sería la A. la D, ¿no, profe? La D. No, tampoco La sería la C. D. La C. Sería la C, ¿no? Sería la C. ¿Por qué? Ah, es que pensé que era 3, profe. Sí, sí. De hecho, ya me lo había mencionado y lo resolví así en el problema anterior, ¿no? Tenemos aquí la X cuadrada. Entonces, esta X cuadrada, ya sea derivando e integrando, ¿no? Sabemos que cuando tenemos aquí X cuadrada por el logaritmo, se integra. Se integraría la X cuadrada y se deriva el logaritmo, ¿no? Entonces, si nosotros integramos la X cuadrada, le va a quedar una X cúbica entre 3. Entonces, aquí lo tiene. O en su defecto, si usted deriva X cúbica entre 3, lo regresa a X cuadrada, ¿no? Entonces, fíjese cómo en este caso, que tenemos aquí la potencia, una potencia de x por un logaritmo natural, sí podemos anticipar de cierta forma la respuesta, ¿no? Sin necesidad de meternos a resolver la integral. Bien, vamos a resolverla nada más para ir recordando la integración por partes, en dado caso de que se requiera más adelante. Entonces selecciona u, que viene siendo el logaritmo natural de x. En este caso, como tengo logaritmo de x únicamente, no tiene que aplicar la regla de la cadena y le quedaría diferencial de x dividido entre x. Diferencial de b sería x cuadrada diferencial de x. Entonces b queda como x cúbica sobre 3. Y procedemos con la fórmula. Tenemos u por b, entonces queda x cúbica sobre 3 por el logaritmo natural de x. Ahí ya está, ¿no? Nuestro primer término. Menos la integral de b por du. Entonces tendría x cúbica dividido entre 3 por diferencial de x sobre x. Entonces va x en denominador, me quedaría un x cuadrado. Queda x cúbica sobre 3, el logaritmo natural de x, menos, aquí tendría un tercio que ya llevo, integrando la x cuadrada, le quedaría x al cubo, dividido entre 3, más la constante de integración. Multiplica un tercio, 3 por 3 en denominador, nos quedaría 9. Y aquí nos saca factor común, lo deja tal cual, el resultado. Entonces aquí podemos observar. Entonces bastaría con esa apreciación para resolverlo de forma rápida en el examen, cuando tenemos este tipo de productos, o en su defecto, si no recordamos esa parte, no es necesario que avance a resolver por completo la integral. Bastaría con encontrar el término u por b. Para resolver, ¿no? Y ya no nos preocupamos por el resto de la integración.
Bien, me detengo aquí, me detengo un momento. Entonces pregunten por favor si hay alguna duda. Este es como que más laborioso, ¿no? Es que Si es más laborioso, entonces hay que tratar de evitar resolverlo por completo, ¿no? Con esas pistas que estamos aquí indicando al resolverlo. Ok. Bien, esta integral es de la forma una potencia también de x, pero ahora multiplicamos por un coseno. En este caso tiene que cambiar, ¿no? Ahora u sería el coseno, perdón, ahora u sería la potencia, sería x cuadrada. Y la integral sería sobre el coseno. Bien, no es necesario tampoco resolver todo el problema. Vamos a verlo. ¿En qué momento nos podemos detener? Entonces, u va a ser igual a x cuadrada y diferencial de b. ¿Perdón? ¿Es la D? La d. Ok, sería el inciso d, muy bien. Y no es necesario resolverlo todo, ¿no? Bastaría con conocer cuál es la integral del coseno, que es el seno, y esa se multiplicaría por u, que es x cuadrada, porque no la estaríamos integrando, ¿no? En ese momento. Muy bien. Entonces aquí quedaría, si usted hace la derivada, queda 2x diferencial de x. Si integramos aquí el coseno, la integral del coseno es el seno, y como bien menciona su compañero, a partir de esa apreciación inicial, en el cual tenemos u y b, que estaría dado como x cuadrada por el seno de x, ya no es necesario que yo realice o que continúe con la integral, porque el único término que tiene x cuadrada por el seno es el inciso d. El inciso b sí lo tiene, pero con signo negativo, y no sale con signo negativo. ¿Sí queda claro? Entonces no hay que resolver toda la integral. Basta con una fracción, con una parte, nada más. pero por ejemplo, para continuarlo ya, bueno, sería menos la integral del seno de x por Claro, vamos 2 a de resolverla. xx, ¿no? Quedaría menos la integral, y ahora tengo b por du. Entonces le va a quedar 2x por el seno de x diferencial de x. Y aquí tiene que aplicar de nueva cuenta la integración por partes porque sigue teniendo una potencia. Es decir, aquí tendría que volver a ser u igual con x, diferencial de b. Puedo agregar el signo en la diferencial. O sea, este signo menos lo puedo absorber en la diferencial, toda vez que sé que la integral de el seno es menos coseno. Pero si tengo integral del menos seno, entonces su integral será el coseno, ¿no? Entonces observamos que ya la potencia desaparece al volver a derivar. Entonces si yo me continúo, quedaría x cuadrada seno de x más u por b, es decir, aquí tendría más x por el coseno de x menos la integral de b por du, es decir, la integral del coseno. Y esta integral ya no la tengo que hacer por partes, ya sería directa y nos llevaría a x cuadrada seno de x más x coseno menos el seno de x, que es la integral del coseno.
Bueno, pues aquí podemos observar que en efecto nos quedaría aquí y me faltó por ahí un 2, ¿verdad? Ah, ya vi dónde me faltó. Fue acá. Se acaba por ser constante, ¿no? Ajá. Sí, fue la constante aquí. Se me fue la constante. Entonces aquí sería más 2x y este sería menos 2. Entonces me quedaría menos b por du. Y parece que están mal las respuestas, ¿no? Ya si nosotros lo observamos. Aquí tendría que hacer un menos 2. Creo que ahí se les fue, ¿no? Porque ya si nosotros observamos se va reduciendo el grado de x hasta que llega a la constante. Entonces aquí sería 2. No es x. No sé qué fue un error de manual. Es un error ahí. Es un error. Ese es un error ¿cómo le podríamos llamar? Error al pasarlo, yo creo. Al escribirlo. El capturista yo creo que tal vez fue el que se equivocó aquí, ¿no? Porque si observamos tiene el mismo error en todos. Bien, bueno, pues sirvió en este caso resolver la integral completa para determinar que había aquí un error, ¿no? En el último término. En lugar de x, ahí tendría que haber sido un factor 2. Y si hubiéramos elegido desde un principio a x como la diferencial y al coseno de x como la u, bueno, sí, como la función, Ok, ya. como habría quedado. Bueno, ahí no sería recomendable. Lo voy a hacer, pero no sería recomendable porque entonces irías aumentando el grado de la potencia. Déjame colocarlo aquí en la parte inferior. Si yo hubiera elegido a u como el coseno, y hubiera elegido a db como x cuadrada, entonces de u pues no tengo problema, me va a dar menos seno. Pero en el caso de b, aumentaría la potencia. Tu primer término te hubiera quedado como x cúbica sobre 3 por el coseno de x. Y la integral sería menos la integral de menos el seno de x por x cúbica sobre 3 diferencial de x. Entonces aquí no serviría, no sería de utilidad este cambio esta asignación de variables en tu integración por partes, porque irías incrementando el grado de la potencia. En el caso del logaritmo, sí funciona la inversa, porque el logaritmo, al derivarse, te queda una potencia siempre negativa, una potencia menos 1. Y eso va a ir cancelando con la potencia positiva que te queda el numerador. Pero acá no. Y eso me llevaría a otra integración por partes más compleja, ¿no? Así es. Todavía. Te tendrías que regresar. O sea, si tú sigues con esa asignación, voy a asignar a U como la trigonométrica y como a dB la potencia, pues voy a ir incrementando el grado de la potencia. Entonces su recomendación sería esa en cualquier caso de que hubiera una razón y una función elevada. Así es. Siempre que tengas, de hecho hasta aquí lo podemos colocar, siempre que tenga una integral de x a la n por un logaritmo, entonces u tiene que ser el logaritmo siempre y db tiene que ser la potencia. Si yo tengo una integral que es x a la n por una función trigonométrica, ya sea coseno o seno de x, entonces tengo que elegir a u como x a la n y a du tiene que ser el coseno o el seno.
Aquí podríamos agregar también la función exponencial. En el caso de una función exponencial, también sería esa la asignación correcta. ¿Por qué? Bueno, por la función exponencial, su integral siempre te va a llevar a esa función exponencial. Y lo que queremos seguir es ir simplificando las integrales, es decir, hacerlas menos complejas, y de esta forma esa asignación cumple con ese cometido. ¿De acuerdo? Sí, sí, profe. Muy bien. Pues vamos a continuarnos. Bien, esta es un tanto diferente a las anteriores, ¿no? Tenemos 2 veces el logaritmo de x cúbica diferencial de x. ¿Qué recuerdan en este tipo de integrales? En este caso sí podemos utilizar a la función con exponente como como la u. No, como el diferencial de v. Ok. Nada más que este es el argumento del logaritmo. Entonces en ese caso podríamos integrar al logaritmo. No, Sería sería muy... integrar al 2, ¿no? Ok, integrar el 2, muy Y bien. derivar al logaritmo, sí. Entonces seguiríamos eligiendo, ¿no? A u como logaritmo, pero en este caso db sería la constante por diferencial de x. Bien, en esta derivada del logaritmo, ¿Sería la A, atención, profe? perdón, ¿Sería la A? sería la A. Muy bien, sería el inciso A, es correcto. Tiene usted muy buena apreciación. Y bastaría nada más con llegar hasta la derivada del logaritmo que le da 3 veces el logaritmo, perdón, quedaría 1 Quedaría como 3 sobre X. entre x cúbica por 3x cuadrada. Entonces, en efecto, le queda 3 sobre x. Bien, y la integral de este otro lado le quedaría 2x. Entonces tendría 2x multiplicado por el logaritmo de x cúbica menos la integral, y aquí nos quedaría b por du, entonces tendría menos 3 entre x Por 2X. por 2x. Entonces, si nos continuamos, nos quedaría 2x por el logaritmo de x cúbica, aquí sería la x, y me quedaría menos 6x, ¿no? Más la constante de integración. Ahora, ¿por qué sale el 6? El Por el 6x exponente. aplicando las leyes del logaritmo, ¿no? Este 3 bajaría multiplicando. Entonces le queda 6x logaritmo de x menos 1 más la constante de integración.
Bueno, este tenía ahí un truco en el primer término, también nos podríamos haber detenido. Si observamos que aquí queda el logaritmo natural solito, que es aplicando esa regla, ¿no? De esa ley de logaritmos, de bajar el 3 en el exponente multiplicando. Y a sabiendas que la otra integral, como va a tener un signo menos, pues nos tendría que dar aquí un signo negativo en lugar de un signo positivo, como tenemos aquí. Muy bien. Bien, lo dejo aquí un momento por si alguien tiene alguna pregunta. Entonces, se volvió a aplicar en la derivada del logaritmo, se volvió a aplicar la regla de la cadena, ¿eh? Hace la derivada del logaritmo, que sería 1 entre x cúbica, y lo multiplica por la derivada de x cúbica, que es 3x cuadrado. Profe, Sí. más o menos como cuántos ejercicios considera que pueden venir de estos en el examen. En el caso de ustedes me parece que son entre 15 o 20 ejercicios del área físico-matemáticas. O sea, ya ejercicios específicos de su área y que serían de este tipo, estaríamos hablando entre 15 y 20. Pero bueno, aquí lo que hay que trabajar es en este tipo de integración por partes, que puede resultar un tanto más laborioso. No resolverlo, tratar de no resolverlo por completo. Hay que ir viendo las respuestas para ver en qué momento se puede detener uno. Profe, una pequeña duda. Sí. Ya llegando al resultado, ¿por qué cambió de 2 a 6? ¿Lo multiplicó o qué hizo? Ah, ok. ¿Por qué cambiamos? Porque como tienes una x cúbica, por leyes de logaritmos, este 3 lo puedo bajar multiplicando. Ah, ok. Sí, gracias, profe. ¿Sí? Entonces está aplicando esta ley de logaritmos. Entonces observen que no nada más basta con que integre, ¿no? O sea, también tengo que aplicar por ahí una ley de logaritmos para encontrar el resultado correcto. Muy bien. ¿Nos continuamos? Siguiente sección. Sí, profe. Bien, pues vamos con la sustitución trigonométrica. ¿Se acuerdan de la sustitución trigonométrica? Teníamos que ver las funciones que nos ponían ahí como partes de un triángulo, ¿no? E identificar la razón que que los relacionaba y los sustituíamos e Ok, integrábamos pues con razones y ya al con final razones. sustituíamos el argumento de la razón, ¿no? Ok. ¿Qué tipo de sustituciones tiene? ¿Cuántos triángulos son? No recuerdo, son 3 o 4, ¿no? Son Son tres tres, ¿no? triángulos. Ajá, son tres triángulos que se tienen. Y por ahí en el material, en la plataforma, les incluí esta nota
Voy a fijar nada más en la primera tabla, la segunda tabla ya es más completa, pero con que nosotros entendamos esta tabla, ¿no? Aquí nos dan la forma de la raíz, y entonces en esa forma de la raíz, ¿cuál sería el triángulo a aplicar? Y también nos indica cuál sería la sustitución, cuál es la derivada, su diferencial, y cuál sería en este caso, bueno, la raíz, cómo la podría asociar también con una función trigonométrica. Entonces, estaríamos, en el caso de la primera integral, en este caso. Déjeme regresar. Entonces tengo 4 menos u al cuadrado. O si tengo 4 menos u al cuadrado. Nuestro triángulo es este es nuestro triángulo. Las sustituciones, en este caso sería 2 por el seno de teta. Este 2, ¿de dónde sale? Sería la raíz cuadrada del 4. La diferencial de u sería 2 por el coseno de teta, diferencial de teta, y la raíz cuadrada de 4 menos u al cuadrado es 2 veces el coseno de teta. Profe, no entendí por qué usa leyes de cosenos y senos. Leyes de coseno, no estoy utilizando aquí todavía leyes de cosenos. Bueno, pero ¿por qué usa senos y cosenos? Ah, ok. Porque tenemos el caso de una sustitución trigonométrica. Y de acuerdo con la tabla que le presenté, cuando tenemos la forma a cuadrada menos x cuadrada, una raíz, aquí está la 3 medios, pero puedo dejar una raíz elevada al cubo, ahorita lo vamos a ver. Entonces, esta ya tiene una forma para resolverlo, ya tiene una metodología asociada. Y la metodología asociada es la que tenemos acá. Entonces, si yo tengo esta forma, esta raíz a cuadrada menos x cuadrada, entonces esta viene siendo la sustitución que usted debe de aplicar y este es el triángulo correspondiente. Entonces ya es una metodología bien establecida para resolver este tipo de integrales. Ok, profe, ok. ¿Sale? Entonces lo único que estoy haciendo es replicar esa metodología para resolver el problema. Bien, ¿cómo sé que tengo que utilizar una sustitución trigonométrica y no un cambio de variable? Porque también usted me podría decir, bueno, ¿y por qué no hago el cambio de variable 4 menos u cuadrada? Ah, porque para hacer ese cambio de variable, usted necesitaría tener aquí la variable u en el numerador, porque al derivar 4 menos u cuadrada le va a salir una u. Como no la tiene, como este término le falta, pues no puedo hacer el cambio de variable, tengo que hacer la sustitución trigonométrica. Ok, profe. ¿Vale? Entonces tal vez en ese sentido también era la duda, ¿no? ¿Por qué no lo hago con cambio de variable? Sí. Bueno, pues ese es el motivo del por qué no funcionaría. Bien, lo único que tenemos que hacer, o sea, ya que nosotros aplicamos aquí, ya identificamos cuál va a ser el cambio de variable, la sustitución trigonométrica a realizar, pues es reemplazar. Entonces, para reemplazar, como aquí tengo una raíz cuadrada, observe que esta potencia que tengo a la 3 medios
la puedo ver como esa raíz cuadrada elevado al cubo. ¿Sí? O sea que Porque nos la raíz, quedaría 8 veces el coseno cúbico de teta, ¿no? ok, 8 veces el coseno cúbico de teta al sustituir. Entonces, reemplazando, diferencial de u, que es 2 coseno. Y al reemplazar la raíz, que es 2 coseno de teta también, pero elevado al cubo. Y como usted bien menciona, nos quedaría 8. Es decir, si yo me continúo, me va a quedar 8 abajo, 8 también arriba, ¿no? Tengo 8 coseno de teta. En denominador me quedaría 8, pero por el coseno cúbico de teta, diferencial de teta. Si nos continuamos, nos quedaría la integral diferencial de teta sobre el coseno cuadrado de teta. Bueno, aquí no puedo hacer cambio de variable, pero considere que el coseno cuadrado lo puede ver como la secante, ¿no? Es decir, aquí lo puedo ver como la secante cuadrada de teta, diferencial de teta. Y esto ya tiene una integral directa. La integral de la secante cuadrada es la tangente de teta más la constante. Bien, en este punto tenemos que utilizar el triángulo. Este viene siendo nuestro ángulo teta. Entonces, la tangente de teta es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, ¿quién es el cateto opuesto? Es u y el cateto adyacente es la raíz. Entonces, aquí reemplazamos, sería u entre la raíz de 4 menos su cuadrada, perdón, más la constante de integración. Esa viene siendo nuestra respuesta correcta. Bien, si observamos, nos lleva al inciso C. Ok, lo dejo aquí un momento. ¿Sí habían trabajado ya con la sustitución trigonométrica? Sí, Sí, pero pues ya no me acuerdo. Ok, pues vamos a es que se recordar. olvida. Se olvida. En especial de esta parte de las pues de, bueno, de las integrales siempre se me complicó esta parte más. En esta parte de sustitución. Sí, pues hay que estar preparados por si bien en el examen, ¿no? En la parte ya de la especialidad, sobre todo. O sea, no creo que en la parte general le vaya a meter sustitución trigonométrica, pero seguramente ya en la parte de la especialidad sí vendrá algún problema, ¿no? Relacionado con sustitución trigonométrica. Solo Bueno, en pues nuestra área nos ponen esto en esa área, en esa parte del examen o también a los de laboratorista o los de comercio. yo creo que a ellos, si les ponen este tipo de ejercicios, serán más de tipo conceptual en cuanto a cuál sería el triángulo, ¿no? Y no tanto resolver la integral. Por ejemplo, en esta integral, ¿qué triángulo aplicaría? ¿Cuál es el triángulo? ¿No? De sustitución trigonométrica.
Pero en el caso de ustedes, seguramente van a venir problemas en los que sí los forcen a llevar a cabo la integración, ¿no? Porque no me digas que ya te quieres cambiar de carrera. No, pero sí tenía como esa duda de, o sea, nosotros nos ponían a resolver, entonces a ellos se las ponían o no, pero entonces ya es más conceptual. Ajá. Bien, pues aquí todas se parecen, ¿no? Todas las respuestas. Y siempre en este caso, yo creo que es más fácil integrar que derivar. La derivada sí nos complicaría un tanto la vida. Entonces vamos a utilizar en este caso que tenemos de la forma b cuadrada más x cuadrada. Si yo me voy a la tabla, déjenme irme a la tabla para ubicarlo. Ahora tiene que utilizar este triángulo que es el correspondiente a la suma de los cuadrados. Ahí en el problema lo único que cambia sería la A por la B, ¿no? Pero es el mismo procedimiento. Observe que aquí tiene que hacer x igual a tangente y este viene siendo su triángulo. Bien, voy a partir, digamos, porque a veces es difícil recordar tantas cosas, voy a partir únicamente de la sustitución. Yo sé que si tengo la suma de los cuadrados, en este caso tendría que aplicar esta sustitución trigonométrica, x igual a b por la tangente de teta. En base a esto, ustedes pueden ir construyendo el triángulo. Si lo tiene presente, mucho mejor, ¿no? ¿Y por qué lo podemos construir? Porque si yo despejo a la tangente, me queda x sobre b. Y la tangente es cateto opuesto, entonces cateto opuesto es x, cateto adyacente sería b, y la hipotenusa sería la suma de los cuadrados, ¿no? Entonces tendría b cuadrada más x cuadrada. Entonces, si no recuerdo el triángulo, no nos preocupemos, lo podemos hacer a partir de la sustitución. Lo que sí debemos de conocer es la sustitución que se va a aplicar. Ya de aquí tendría que la derivada también no es necesario que yo la memorice. Sabemos que la derivada de la tangente es secante. Y lo que viene siendo el triángulo, b cuadrada más x cuadrada, siempre va a ser la b, es decir, la raíz cuadrada, multiplicado por la secante, es decir, la razón trigonométrica con la que está asociada la tangente en la identidad pitagórica, que viene siendo la secante. Yo creo que este triángulo está más fácil de identificar, ¿no? Porque como es suma, eso ya nos indica una hipotenusa. Así es, ya nos indicaría una hipotenusa también. Ya nada más tendría que ver cuál sería el cateto opuesto y cuál es el adyacente, ¿no? Y por lo regular siempre va a ser así, que el cateto adyacente sea la constante. Siempre va a ser así, de hecho. Siempre. Siempre el cateto adyacente será la constante y el cateto opuesto será la variable de integración. Por la forma de la sustitución, ¿no? O sea, la sustitución es x igual a esto. Y al despejar la tangente, la constante siempre queda en denominador, que es el cateto adyacente, ¿no? Entonces siempre será la constante. Muy bien, ¿cómo quedaría reemplazando? Diferencial de x la tenemos que reemplazar por b secante cuadrada de teta, diferencial de teta. Y la raíz cuadrada la tenemos que reemplazar por b secante de teta. Se va la constante,
se iría la secante también en denominador y nos quedaría la integral de la secante de teta diferencial de teta. Esta integral también ustedes ya deben de tenerla, dentro de sus tablas de integrales y también deben de memorizarla para el examen. Este es el logaritmo natural del valor absoluto de la secante más la tangente. Esa es la integral de la secante. Muy bien, ya en este punto tenemos que regresar a la variable de integración que es x. Entonces la secante está definida como ¿quién? Como la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces tendría b cuadrada, su raíz, dividido entre b. Y la tangente consiste en x sobre b. Bueno, con esto, pues ya tenemos para resolverlo. Entonces, respuesta correcta, observamos que es el inciso A. Bien, lo dejo aquí un momento. Por si hay preguntas, dudas, hasta aquí. Bien, en lo particular creo que son más sencillas estas integrales que algunas de las que vimos allá con integración por partes. Es menos laborioso el procedimiento. Una vez que ya tengamos bien estudiado este tema, ¿no? Acerca de las sustituciones trigonométricas que debemos de llevar a cabo. De este tipo, ¿qué tan probable o en qué número de ejercicios cree que venga? Porque sí son Bueno, bastante largos. ahí sí no sabría decirte, porque en el caso de hacen varios exámenes. O sea, lo que hacen al momento de la aplicación del examen es que tienen tienen su base de datos de ejercicios y entonces los seleccionan de forma aleatoria. Entonces puede ser que te toque el examen en el que venga la sustitución trigonométrica y a otro compañero no le toque un examen en el que no le venga, ¿no? Pero a lo mejor a tu otro compañero le viene una integral por partes. Ah, ya, o sea que es como hay un examen B y uno A. Son dos exámenes, dos tipos de exámenes. Así es. Para el ingreso a la superior, para el ingreso a la media superior, creo que ahí manejan más tipos de exámenes. Creo que manejan como 4. Pero en el caso de la superior, hasta el momento, hasta el examen pasado, aplican 2. Bien, pues vamos a continuarnos. Esta integral. También observen que tendría que ser integración por partes
perdón, sustitución trigonométrica, porque la derivada de la x cuadrada es x, o sea, tendría que haber una x y hay una x cuadrada, y está en denominador además. Bueno, ¿cuál es la sustitución que tendría que hacer aquí? Se parece al primer triángulo. Se parece al primero, muy bien. Entonces aquí tendríamos que hacer la sustitución, x igual a 2 por el seno de teta. Entonces el triángulo que tenemos aquí en este caso, el cateto opuesto sería x, la hipotenusa va a ser la constante, que es 2. Y el cateto adyacente sería la raíz cuadrada. Entonces, diferencial de x es 2 coseno de teta, diferencial de teta. La raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada será 2 por el coseno de teta también. Llevamos a cabo la sustitución. Entonces, la raíz la tengo que reemplazar por 2 veces el coseno. Y el diferencial de x también es 2 veces el coseno de teta por diferencial de teta. Y en este caso tenemos que sustituir a x. No lo habíamos hecho con anterioridad. Nos queda 2 veces el seno de teta elevado al cuadrado. Bien, nos quedaría 4 por el coseno cuadrado sobre 4 seno cuadrado. Bien, se va el 4. ¿Y qué pasa con esa integral que nos resulta? Sería cotangente cuadrada, ¿no? Muy bien, sería la cotangente cuadrada. Sería seno. Ok, entonces nos queda la cotangente cuadrada. Quedaría como menos teta menos cotangente de teta, ¿no? Menos teta. Menos teta menos cotangente. Sí. A ver esa integral de cotangente cuadrada. Ok. Bien, es correcto lo que usted indica. Y es debido a que la cotangente cuadrada como tal no tiene una integral directa. Pero la que sí tiene integral directa es la cosecante cuadrada. Y pues quedaría, bueno, o sea, bueno, lo que yo hice fue pasar la cosecante cuadrada menos 1 y ya de ahí pues saqué la integral de cada término. Es correcto, aplicando la identidad pitagórica, ¿no? Sí, lo que su compañero dice es que la cotangente cuadrada es cosecante cuadrada menos 1. Que es debido a la identidad pitagórica cosecante cuadrada de teta, que es igual a cotangente cuadrada de teta menos 1. Y ya de ahí, pues la cosecante cuadrada tiene su integral directa, que es menos la cotangente. Y menos 1, su integral es menos teta. Más la constante de integración. Ya en este punto podemos utilizar el triángulo para encontrar a la cotangente en términos de x. Entonces, recordando que la cotangente está dada como el cateto
adyacente sobre el cateto opuesto. Le va a quedar menos la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada sobre x. Y en el caso de teta, tendríamos que Menos despejar de aquí, arcoseno ¿no? de x sobre 2. El arcoseno. Profe, ¿y cómo sería una manera rápida de visualizarlo? Pues aquí visualizarlo sería hasta esta integral, ¿no? Todas son muy parecidas, o sea, todas tienen los mismos términos, nada más hay el cambio de signo. Entonces tendría que ver cuál sería el signo adecuado, ¿no? En el caso de la integral. Por ejemplo, la cosecante cuadrada, yo ya sé que me va a sacar un signo menos. O sea, los dos van a tener que ser con signo menos. Por lo tanto, pues me voy con la opción que tenga los dos signos menos, ¿no? Que sería el inciso C. Pero tendría que avanzar al menos hasta este punto, ¿no? O sea, hasta aquí yo ya podría identificar cuál es la opción correcta. O sea, todas tienen la misma estructura. Lo único que hace aquí con las opciones es jugar con los signos. Y como los dos son negativos, pues ya, no me preocupo por llevar a cabo el último paso, ¿no? Este de acá ya no lo hago. Profe, ¿le puedes subir tantito? Claro que sí. Gracias. Bien, ustedes me indican, ¿eh? Listo, profe. Listo. Bueno, este es de identificar en dónde está el error en el procedimiento. Entonces voy a tener que, no voy a tener que alejar de la pantalla, pero creo que se reduce demasiado. Ok, entonces vamos viéndolo por pasos. ¿Tiene usted esta derivada? Perdón, esta integral. Entonces vamos viendo por pasos. En el paso 1 hay algún error. No, solamente está sacando el 3, ¿no? Bueno, lo está factorizando. Lo estaría factorizando. Pero creo que sí hay un error ahí, ¿no? Se tendría que ser un cuarto, ¿no? Tendría que ser un cuarto aquí. O sea, este tendría que ser un cuarto. Entonces, aquí habría un error. Pero no nos lo pone como inciso. Pero no lo pone como inciso. Entonces, aquí se les fue, ¿no? No Nomás lo un pone punto. como inciso. Bueno, pues tenemos que continuarle aquí. Bien, a partir del triángulo es de la forma y cuadrada más 4. Entonces vamos a ver si por aquí hay algún error. Creo que no. Y también por aquí se les fue, ¿no? Perdón, sería sobre 2. ¿Está de acuerdo que ahí también tendría que haber sido 2, ¿no? Sí.
Sí, a menos que la justificación sea que sería la representación y ya nada más sustituyó X por 2, ¿no? Ok. Sí, al menos que la justificación sea esa. Tienes razón. Bueno, parece que aquí no hay ningún problema. En la sustitución, pues tampoco tenemos ningún problema, ¿no? En la sustitución. En el paso 3. Y la integral del coseno, pues es el seno. Entonces el paso 4 está bien, quiere decir que el error está aquí. En el paso 5. Entonces vamos a ver, el error fue al aplicar el seno de teta, porque el seno de teta tendría que haber sido y entre la raíz cuadrada de y cuadrada más 4. Entonces aquí la respuesta correcta tendría que haber sido 1/4 de y sobre la raíz cuadrada de y cuadrada más 4, más la constante de integración. Ok. Sí, ¿verdad? Ahí está el error. Sí, lo había puesto al revés. Ujú. Lo puso como la cosecante en lugar del seno. Bueno, pues en el paso 1 identificamos un error, pero se lo atribuimos a un error de dedo, ¿no? Aquí debió haber sido 3 medios. Muy bien, pues estos son los de sustitución trigonométrica. ¿Qué necesitamos para resolver sustitución trigonométrica? Los triángulos. Necesitamos también conocer las identidades trigonométricas. Entonces, por eso les hacía énfasis ahí en la parte de trigonometría. Hay que aprenderse bien las identidades. Hay que aprender también los valores de las razones trigonométricas para algunos ángulos en particular. Entonces, todo eso lo tenemos que conocer. Bueno. Bien, vamos a ver si resolvemos algunos 2 ejercicios de la siguiente sección. De fracciones parciales. Entonces, de fracciones parciales también me permití, aquí en el apunte que ya está en la plataforma, también indicarles cuáles son los tipos de descomposición, que son un total de 4, aunque los más utilizados, aunque los que más vienen, podría decirse, son el tipo 1 y el tipo 2. ¿Ese es en el Y que formábamos sistemas de ecuaciones? es correcto, es donde forma sistemas de ecuaciones. Pero no todos los problemas, al menos en los problemas de esta sección, como vienen de referencia en la guía, no hay que resolver ningún sistema de ecuaciones. Bueno, sí, en un problema nada más habría que resolver. Pero en el 32, por ejemplo, no es necesario. Lo único que requiere es la factorización. Ya le está dando la expansión. Entonces aquí es la factorización de x cuadrada menos x menos 42 y ya le está dando un factor lineal que es el x más 6. Entonces bastaría con encontrar el otro factor lineal.
X menos 7, ¿no? X menos 7. En efecto, menos 7 por el 6 me daría el menos 42. Entonces aquí va X menos 7. Entonces, este primer problema, pues no tenemos que aplicar el conocimiento realmente de la expansión en fracciones parciales. Tal vez el único conocimiento es saber que esta expansión, estos factores lineales, resultan de factorizar el denominador, ¿no? Y es lo único que necesitamos conocer. Ok, ¿pregunta de este primer problema? No, profe. Muy bien. Bueno, el 33 tampoco requiere de llevar a cabo la resolución del sistema de ecuaciones. Solamente la estructura que tendrá la expansión. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta aquí? La D. Ah, no, no es cierto, no. Ah, no, sí sería la D. Perdón, sí, es que se pone el cuadrado, ¿no? Porque algo así recuerdo que se pone. Bien, no se pondría el cuadrado aquí, porque x cuadrada menos 16 al factorizarse, como diferencia de cuadrados, serían binomios conjugados. Solamente se pone el cuadrado cuando tengamos una potencia al factorizar. Y como aquí no tenemos potencias, pues entonces el resultado correcto es el inciso A. Se descompone de esa forma. El cuadrado sería, si por ejemplo yo tuviera algo de esta forma, x menos 4 elevado al cuadrado por x más 2. Entonces, en este caso, tendría que colocar dos fracciones para el término cuadrático. Una con x menos 4 al cuadrado, otra con x menos 4 únicamente, y el factor lineal aparece una sola ocasión. Pero en este caso, como x cuadrada menos 16 se descompone como x menos 4 por x más 4, no hay potencia, y por lo tanto serían nada más dos fracciones. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues vamos a dejarla hasta aquí el día de hoy. Continuamos el siguiente sábado. Los voy a apoyar con algunos ejercicios de la parte de integración de los que trabajamos y también de fracciones parciales, ¿no? Para que los vayan revisando. Sí, por favor, profe, y más en la parte de sustitución trigonométrica, De que es lo sustitución, ok. más Ah, complejo. muy bien, muy bien. Sí, sí los apoyo con ejercicios para que los vayan resolviendo. Y si tienen dudas de los ejercicios, por favor, coméntenlo en la siguiente sesión. Bueno, pues terminamos hasta aquí el día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos el siguiente sábado. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Gracias, profe, igual. Hasta luego.